Profe, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, bien. Ya Yo, da. profe, me quedé pensando en la respuesta que estaba en la prueba. Vamos a revisar por cierto, vamos a revisar la prueba. Jodido. Quería poner todas las respuestas son correctas, pero sabía que una nomás se podía. Sí, sí, sí. Profe, yo tengo una canción para todos. Esperen. Poneme fuerte. Si no bailan, ahí les quiero. Compañera, ese después se va a alzar en no sé dónde y va a escuchar la música. Estos alumnos están farreando mientras dan clase. Bueno, voy a mostrar el examen ahora. Esta es la página, ¿verdad? Y espero que recuerden sus opciones. Ven cómo al rendir una vez y al rendir la segunda vez ya cambian todo de posiciones. Esta es la prueba en sí. Voy a tratar de ampliar más para que se pueda ver mejor. ¿Ahí qué tal? Está bien, profe. Se ve bien. Bueno. Esto se está grabando, así que no hay ningún problema en cuanto a que si los demás no ven, porque de hecho que después van a ver. De 30 puntos y cada ítem vale 2 puntos, salvo Parea que vale 1 punto cada uno. Bueno, la definición etimológica de la palabra antropología, dice, aquí hay algunas aproximaciones, pero siempre hay que poner la mejor respuesta. Y la mejor respuesta es el estudio del hombre. Así, sencillito. Antropología significa etimológicamente estudio del hombre. ¿Ok? La cultura es. Aquí también hay definiciones más o menos etimológicas, ¿verdad? Pero la cultura es toda manifestación del hombre. Esa es la respuesta más acertada. Seguramente la definición etimológica es cultivo del campo, ¿verdad? Pero no pedimos etimológica. Tampoco es cultivo de la mente. Es toda manifestación del hombre. Todo lo que el hombre hace es cultura. Después tenemos Parea, primer Parea. Parea según corresponda a las características de la cultura. No es genética, quiere decir que es aprendida. Ahí ya te lo dice todo. No hay reglas, quiere decir que es arbitral. Los de esa cultura comparten los mismos símbolos, dice, ¿verdad? Tiene un código simbólico. Está siempre cambiando y dispuesta a acometer nuevos cambios. Adaptabilidad. Las taxonomías ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo. Está compuesta por categorías, donde cada una de las partes de esta cultura está interrelacionada y afectando a las otras partes de la cultura. Es un sistema integrado. Si le afecta a uno, le afecta a todo. Nivel implícito y explícito. Existen en diferentes niveles del conocimiento, ya sean para las personas adultas como para los niños. De hecho, que cada uno dentro de su estrato social. Es necesario que todos los miembros tengan los mismos patrones de cultura para poder vivir juntos. Entonces, se Bueno, comparten. profe, ¿qué tal? Hola, estamos analizando brevemente el examen de la vez pasada. Sí, porque fue un desastre, profe. Entonces, si te fue mal, quiere decir que mis ítems estuvieron bien. Porque la idea, pues, era un poquitito jugar ¿Qué tuvieron con... tus ítems, profe? ¿Cómo?
¿Qué tuvieron? ¿Qué pasó con tu examen? Esa parte no entendí. No, y viste que yo pongo pequeñas trampitas, ¿verdad? Para que te haga pensar más. Y si te afectó, quiere decir que estuvo bien. Una noche el otro día todo me hizo pensar, bro. Bueno, la UNESCO declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre el mundo y los demás. Aquí, por ejemplo, esto está mal, es falso. Sobre sí mismo y su quehacer. Otro tema dice, el Homo erectus se caracterizaba por sus habilidades en la elaboración de herramientas y armas. No, el Homo erectus por la columna erguida. Falso. La cultura es compartida. Si una persona escribe una obra literaria y no publica, no es cultura. Verdadero. Verdadero. Creo que fue el falso y verdadero fue lo único que fue verdadero. Después los demás todo falso. La cultura no se aprende, es innata al hombre. O sea que ya nacemos con cultura. Falso. ¿Por qué? Porque la cultura se aprende. Parea con su significado correcto. Estudia la existencia del ser humano, trata de responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Antropología filosófica. Estudia la diversidad de las distintas culturas, antropología cultural. Estudia la humanidad pretérita, la arqueología. Estudia el aspecto físico del ser humano, la antropología. ¿Cuál es el ahí? ¿Sí? ¿Cuál es ese? ¿Y cuál es ese? Sí, por eso, ¿te acuerdas? Profe, silenciar nomás ya. No, pregunte nomás. Profe, silencia tu micrófono para que nadie te moleste. No, entiendo, pero ustedes pueden preguntar. Este es el momento para preguntar, en serio. ¿Sí o Ya no? sé ya cuál me equivoqué, profe. Dale, No, dale. eran en eso. No hay ningún problema. Pregunten nomás, están para eso. Y estoy para aclarar las dudas. El objeto de estudio de la antropología cultural es la diversidad cultural, así como dijimos. Hay muchas trampitas, admito eso, pero así nomás luego tiene que ser. Pero rindieron bastante bien todos, en general. ¿Algún compañero hizo los 30, profe? No hubo 30 lastimosamente, pero 28 sí, hasta 28. Que está demasiado bien. 28, ay, hijo de puta. ¿Qué dice 28? Sí. Sí, seguro. Ay, güey, Bueno, sí, perfecto. profe. Profe, ¿y cuánto de la apropiado van a ser los puntos? ¿Cuánto el más o menos y? Y mira, yo 20. te digo que 20 ya demasiado bien está. Ese 20 Y entonces. eso lancé. Supongamos 16, profe. Y está demasiado bien también. Ah, y sí. Yo hice 22, profesor. Soy un genio, profesor. Soy un genio. Perfecto. El proceso de evolución del hombre se denomina hominización. Hominización. Acá también hay muchas trampitas. Todos se Yo parecen. me confundí ahí. Sí. Hominización nomás, así de fácil. ¿Cómo se llama lo que quiere decir ahí? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Profesor, yo no sé qué es lo que fallé, profesor. Y Todo. en algo, ¿en cuánto hiciste? Yo hice 22, profesor. 22. Más o menos. Está Voy a demasiado comer bien, un pero te digo una cosa. Te digo una No sé en cosa, qué fallé. 8 mira, falló. si vos me pedís en privado, te puedo mostrar tu examen, así en privado. Acá en público, Profe, por te va a Sí, ejemplo, pedir profesor, sí, profesor. enseguida. ¿entendés, va? Mostrame. Pero en privado, ahora pues si muestro todos van a ver. Igual nomás. Otra nomás. Ah, bueno, perfecto. Profe, yo Perfecto. hice 28. ¿En qué me quedo? Y mira, podemos analizar Yo rápidamente. no quiero que se muestre mi examen, demasiado purete y va a hacer que vean todo que hice todo. Y ese pues es el tema, ese pues es el tema. Con mis 6 puntos estoy contento, profe. Tranquilo más. No Bueno, quiero que en muestre. privado, porque aquí sí sirve también nos puedo mostrar de uno, va a aparecer de todos. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Qué no les gustó del examen? ¿Puedo mejorar algo una recomendación? Yo estoy Que las preguntas estén sin respuestas seleccionadas, profe. Eso no me gustó. Tiene que estar seleccionada ya la respuesta. Ah, claro, Y por mandarte nomás ya el supuesto. examen. Perdón por eso. Así es. Miren, Sí. yo A la próxima. este sistema ya vengo llevando hace 10 años. El mismo sistema. Y Profe, Profe, así va a puede ser el mejorar. examen también, ¿verdad? ¿Cómo? El Así examen también final, va a ser el profe, va a ser examen. así. Y eso estoy diciendo yo. Si ustedes quieren de esta misma forma, podemos Está hacerlo bien, más profe, así. estricto. Lo que pasa es que Sí, es está así. bien, ¿no?
Si Está es bien así así, como profe. está Profe, es rápido de saber el resultado. Sin embargo, si ustedes escriben, entonces va a ser más largo el proceso de corrección de esos exámenes. ¿Se puede profe, también? Sí, ¿me podrías decir qué era la cultura sí, perfecto. en tu examen? Sí, La la diversidad cultura de es lo... toda La... manifestación del hombre. Ah, Ah, porque vos dijiste en mucha parte que era el cultivo de la mente y todo eso en tu Sí. explicación. Y un poco, Excelente. Sí, esta es la definición ahí me etimológica. confundió porque yo tu profe, video pero estuve viste viendo que... durante el examen y me confundió ahí. Sí, justamente. Era para confundir eso. Pero te Y cuento, re esa es la confundió eso, definición profe, etimológica. porque vos explicaste algo Pero en y ninguna parte dijiste por la era otro. respuesta de la diversidad. Sí, O, sí. Profe, La Cristóbal Roja te diversidad habla. cultural, la diversidad del hombre se refiere a el objeto de estudio. Mira, en ese eh, sentido, vos dijiste las 4 respuestas de ahí. sí, En tu de hecho está explicación. mezclado, sí. Pero mira, si nosotros decimos, por ejemplo, cultivo del campo, es la definición etimológica. Y eso se tiene que aclarar aquí en el ítem. La cultura etimológicamente Hermana, significa, ¿entendés? Va? Acá dice la cultura Profe, nomás. Entonces es toda profe, manifestación una del hombre. consulta. Sí. ¿Por qué pusiste cultivo del campo? O sea, yo mucho pensé y por qué puse el profesor cultivo del campo. Yo no Porque escuché en un momento etimológicamente dado significa eso. Etimológicamente significa eso. cultivo del Y campo. el cultivo de la mente o Antiguamente se creía eso, que cuanto más uno estudiaba, entonces tenía mejor cultura. Y eso hoy en día no se puede decir, porque toda persona tiene y una cultura este vos no determinada. dijiste, en tu explicación no dijiste, por ejemplo, que era antiguamente. Y ahí Sí, me de hecho confundió. que cuando expliqué dije de esa forma. Profe, Mm. Sí, es el séptimo que hace así tu examen para pensarlo, volante. Cristóbal te exactamente, habla. exactamente. Y ustedes con los materiales que tenían podían haber respondido, porque yo no me basé en ningún otro material, solamente en los materiales que yo les proveí. sí sabemos eso, profe, pero confundió mucho nomás. Y así pues, esa es la idea, pues. La próxima vez, profe, ya no voy a Yo más hacer tetilla, voy a creo pensar un poco. Tachetí. que Sí, no hay que polemizar demasiado. Sí, Y no, que se puede, de hecho, y para aclarar las dudas. tu forma de examen lo que me gustó porque no había nada para escribir, porque la próxima vez nosotros, por ejemplo, rendimos así y nos calificó y tuvimos, tipo, hicimos de 30, hicimos 3 por ahí. Y ese de marcar está súper bien. Perfecto. Está bien, está perfecto, sí. y tu Siempre examen hay, final va a ser así. y depende de ustedes. Este es mi Dale a planteamiento. 7, profe. Las mismas preguntas con las mismas respuestas. Sí, seguro. Que Y gracias, profe. Ay, hijo de pete. Bueno, exigente ya es. perfecto. Tu modo de examen está súper bien, profe. Ok, gracias. Entonces, en la clase de hoy, la clase pasada, que sería la del miércoles que todavía no analizamos, el contenido 4. Si ustedes tienen en su cuaderno, podemos leer un poquitito las respuestas, que se refiere justamente a la nación paraguaya, el origen de la nación paraguaya. He tenido 4, profe. La primera pregunta dice, realiza una breve síntesis de la llegada de Alejo García y Sebastián Gaboto al Paraguay. A ver, ¿quién puede leer su respuesta rápidamente? Guido Ortega ahí está en la oscuridad. ¿Ya le diste de comer a Sí, tu Michi? ya con 50 Qué, platos le di. Gracias por qué preocuparse. suerte, será. 50 platos ya Pobre. está suficientemente gordo. Guido, ¿puedes leer tu respuesta, verdad? Yo no hice. Ay, Pea Valle. Cristóbal Roja Valer. Cristóbal Rojas, Cristóbal. puede leer, claro. Yo no le he visto de Tu, Cristóbal. tu alumno. Está oculto. Era, A ver, Cristóbal, te escuchamos. Profe, una consulta. ¿Vos por qué usas en
YouTube, tu clase. Para tener Para que más la like, bro. gente aprenda, boludo. Así, Y muy para que de sencillo. ahí ustedes puedan ver más fácilmente. ¿A qué clase te Profe, cuando referís? consigas tu primera placa de YouTube, profe, vamos a hacer un asado. Pero ¿a qué clase te referís? ¿A estas? No, y a esta Sí. clase con la que tenés con nosotros. Y sí, porque ahí se puede ver bien, pues, o sea, de ahí ya se puede estirar fácilmente. Y es podemos decir que es un espacio bastante accesible para todos. Todos conocen YouTube. Qué inteligente, profe. Sí, profesor, gracias, profesor. Cristóbal, a ver, tu respuesta, Cristóbal. Sí, me confundí, pero hice lo que entendí. Alejo García, un portugués que había estudiado náutica y había aprendido el guaraní, viviendo con los indígenas, García había oído historias de un hombre rey blanco que vivía al oeste y que poseía mucha riqueza. Sebastián Gaboto era hijo de Juan Gaboto, famoso explorador, quien estaba navegando al oriente en 1526, cuando oyó hablar de las hazañas de García y le dijo que el río de Solís podría proporcionar un pasaje más fácil al oriente. Sí, pero sabes que no, la llegada a Paraguay por el tema. Está todo bien hasta ahí, perfecto. Viste que se dice que, o sea, es un hecho que Alejo García descubrió el Paraguay por tierra, se decía. Y Sebastián Gaboto por agua. Después ya. Alejo García llega y naufraga en las costas de Santa Catarina. Y de ahí, Profe, ¿sí? pero ahí no dice su llegada, ahí ya dice ya que convivió, que aprendió de los indígenas. No dijo en ninguna parte que llegó por agua, por tierra. No, y eso pues es el conocimiento previo que uno tiene que tener. Vos Y a un ahora niño el de profesor sexto te grado está le preguntás y te va a explicando. decir, Alejo García descubrió por agua el Paraguay. Y obviamente, no, cuando eso no había avión ni nada, profe. Y sí, entonces naufraga en las costas, y eso dice, naufraga en las costas de Él vino con Santa Cristóbal Catarina. Colón. ¿Cómo? Sí, sigue, profe. No, ustedes me tienen que dar esa respuesta. Sí. ¿Qué respuesta? Profe, yo todavía no leí, profe, por eso no te digo una respuesta ya. ¿Qué es lo resaltante de Alejo García? Después, ¿Que descubrió Paraguay? ayudados por los indígenas, llega al Paraguay. ¿Y dónde quiere ir? Quiere irse al norte, al Perú. Quiere ir a traer la riqueza que hay en ese lugar, porque en Paraguay no había. Profe, Sí. ¿por qué decís que en Paraguay no había riqueza si era el país más rico de Sudamérica? Eso fue después. Estamos hablando antes de que sea Paraguay. Y no hay, profe, una explicación por qué se le llamó Paraguay. Y sí, hay Y varias vos sabés, versiones. Hay puedes varias decirnos. versiones. Bueno, vamos a remitirnos a la historia. Alejo García entonces ingresa a Paraguay, más o menos en la zona de Alto Paraná, y sube al norte y va hacia el Chaco. Su objetivo era el Perú, ayudado por los indígenas, pero que después fue traicionado por los indígenas. Ahora, ¿qué es lo resaltante de Alejo García? Uno, la llegada al Paraguay. Y en segundo lugar, que él tuvo una descendencia de él con relación a una indígena. Entonces, su descendencia ya es paraguayo. O sea, podemos admitir que el hijo de Alejo García fue el primer paraguayo. Ahí está la nación paraguaya. Porque ¿qué es nación? La nación Profe, es un pueblo con una cultura determinada en un territorio determinado. Podemos decir que el profe, hijo mestizo de Alejo García fue el primer paraguayo, ¿sí? ahí Melanie dice que se desconectó. ¿Quién? Que se conecte con otro. Hay Dice en 21. el grupo me desconecté. Ah, ya. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Ok, eso es lo resaltante de Alejo García y después Sebastián Gaboto llega después por agua al Paraguay. También con la idea de subir al norte.
El número 2 dice, ¿cómo era la economía de los guaraníes originarios? En cuanto a su economía, eran agricultores, habían rodados en el monte y Rosados. sembraban las semillas con el ubirajacuá o palo puntiagudo. Sí. Recogían hierbas y frutas silvestres como medio de subsistencia. Sí, perfecto. Mira, los guaraníes eran seminómadas. ¿Qué quiere decir Profe, seminómadas? Sí, ¿y cuándo, o sea, qué país se descubrió primero, Paraguay o Perú? fue Paraguay. Pero ¿por qué el Perú? ¿Por qué Probable. los indígenas mencionaban al Perú? De hecho, que no decían Perú. Había una rivalidad de los indígenas guaraníes con los indígenas del Perú, porque los del Perú eran superiores. Era ya una civilización bien estructurada. Sin embargo, los guaraníes eran de la parte todavía nuevos podemos decir, en lo neolítico. Apenas cultivaban. La agricultura es podemos decir que es una evidencia patente del inicio justamente del neolítico, la agricultura de los guaraníes, pero también todavía eran recolectores. Eran todavía recolectores. ¿Eso qué quiere decir? De que eran nómadas, seminómadas, todavía no se establecían bien en un lugar, porque los pueblos que se establecían ya, como los incas del Perú, ya establecían una civilización gracias a la agricultura. Bueno, esa es la diferencia entre los incas y los guaraníes. Ellos eran pueblos más avanzados. Mira, el indígena guaraní ni siquiera, el guaraní mismo era y es aún hasta hoy en día sin grafía. Le agregaron nomás ya una grafía. Sin embargo, los incas ya tenían conocimientos Machu más Picchu. avanzados. Sí, Machu Picchu, profesor. Hacían Profesor, en la profesor, montaña. profesor, te quiero hacer una consulta. sí. ¿Se sabe cuál era el método de organización en Sudamérica con relación a los indígenas? Porque en la llegada de los españoles había indígenas por todos lados acá en Sudamérica, o sea, en Brasil, Uruguay, o sea, toda esa zona. O sea, ¿cuál fue la explicación más o menos de cómo estaban ellos distribuidos? O sea, ¿había así también como hoy en día, tipo, cada uno tenía su territorio? ¿O cuál es la explicación Sí, de los guaraníes, historia? perfecto, sí, hay explicaciones. Los guaraníes vivían en la región, siempre en la región oriental, aquí donde nosotros habitamos. Ellos no subían a la región occidental o Chaco. ¿Por qué? Porque había indígenas en el Chaco y siguen habiendo indígenas más, podemos decir, más salvajes que los guaraníes. Los guaraníes eran un poquitito más, otra vez, civilizados, por decir, hasta hoy en día. De hecho, que guaraníes ya no existen. Los guaraníes ya no hay. Mira, hay pequeños grupos de indígenas. Y en esa época ellos se organizaban en tribus. Los guaraníes eran seminómadas. No es que se quedaban para siempre en un lugar. ¿Por qué se movían? ¿Por qué son nómadas los pueblos? Nómada quiere decir que se muda de lugar. Porque ellos buscaban alimentos. Eran pueblos de subsistencia. Ellos recorrían y cuando se acababa la comida o algo de un lugar, se iban a otro. Y siempre se iban alrededor o cerca de donde había un arroyo o río. Esos eran los guaraníes, que ocupaban toda la región oriental del Paraguay y también gran parte de Brasil y también Argentina y Uruguay. Esos eran los guaraníes. Que no sé si respondo a tu pregunta. Ellos se organizaban cuando iban a la guerra, todas las tribus se unían y iban al acecho. Pero justamente el enemigo que nunca pudo conquistar los guaraníes fueron los incas. Pero ellos conocían que existían pueblos civilizados al norte. Por eso quisieron unirse con los españoles y guiar a los españoles para alcanzar esa meta. O sea, que quiere decir que probablemente ya antes del descubrimiento, por decirlo así, de esta zona ya vivían en conflicto y todo, ya los guaraníes con otras tribus. Así mismo es. ¿Y cómo, profe, llegaban a saber? O sea, ¿cómo sabían ellos si no había ninguna comunicación? O sea, iba una persona o no sé
¿Cómo sabía que había otra civilización más avanzada o algo así? Mira, te recomiendo ver la película en donde Mel Gibson dirige esa película, que se llama América Lipto o algo por el estilo, en donde se veían a pueblos parecidos a los indígenas guaraníes que eran capturados por los indígenas civilizados o que ya tenían una civilización, porque los incas ya eran civilizados, ellos ya construían fortalezas y eran utilizados como sacrificios humanos por esos pueblos más civilizados. Esos eran los guaraníes, pueblos muy primitivos, pero que por lo menos ya cultivaban algo de civilización tenían. Sin embargo, como estaba yo mencionando, los indígenas del Chaco, que no son guaraníes, eran menos civilizados otra vez. ¿Por qué? Porque ellos eran de la era paleolítica, que eran solamente recolectores y cazadores. Los guaraníes eran recolectores, cazadores, pero ya cultivaban. Esas son las diferencias. Bueno, tenemos que avanzar un poco más rápido. Y de hecho que si se acaba de repente, podemos continuar porque tenemos que explicar toda esta clase. Bueno, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está. Dice después, ¿cuáles son los logros del primer adelantado? Les cuento y les adelanto que también, aparte de todo lo que estamos viendo de los guaraníes, más adelante vamos a analizar un poquitito más también el origen de la cultura paraguaya. Y por supuesto que gran parte de la cultura paraguaya lo forman los guaraníes. Dice, ¿cuáles son los logros del primer adelantado? ¿Si alguien puede responder? Pedro de Mendoza, dice don Pedro de Mendoza, que no hizo mucho, ¿verdad? Pero que llega al Río de la Plata, dice, y funda una fortaleza que después lo denomina como Nuestra Señora de Santa María de Buenos Aires. Buen Aires, en esa época, ¿verdad? Algo trascendente. Siguiente pregunta. Dice, comenta acerca de la expedición de Ayolas e Irala. ¿Quién puede hablar de eso? ¿Quieres que te lea todo, profe? No, yo lo que te puedo decir, profe, es que Juan de Ayola fue el primer desaparecido. O sea, sí. Que después tuvo que... alguien vino en su búsqueda. Dice, Ayolas dejó a Domingo Martínez de Irala como su lugarteniente y se aventuró al Chaco y desapareció, ¿verdad? Había saqueado el Perú. Lo que pasa es que el Perú se saqueó en esa época, pero por el norte. Entonces tuvieron que regresar, dice, y hubo una promesa en ese lugar. Una promesa que Juan de Salazar prometió crear un fuerte en la zona de Asunción y después lo llamó, como era el día del 15 de agosto, funda la ciudad de Asunción. Eso ya con la siguiente pregunta. En esas circunstancias entonces se funda el fuerte, la fortaleza, ¿verdad? Pequeña, en Asunción. Muy bien. ¿En qué circunstancias se desarrolló la fundación de Asunción? Ya está. Dice la número 7. ¿Por qué Asunción es considerada madre de ciudades? A ver si alguien rápidamente puede responder esa pregunta. Porque fue la primera ciudad en fundarse y de ahí salieron a fundarse diferentes ciudades. Exactamente. Incluso la ciudad de Buenos Aires se funda a partir de Asunción. Por eso la ciudad de Asunción se considera madre de ciudades. Profe. Hasta ahí nomás, ¿verdad?
Perfecto. Número 8. ¿En qué momento surge la nación paraguaya? Eso es muy importante. Profe, ¿no sería eso con el primer mestizo o algo así? ¿O no? Exactamente. Como estábamos Oh, mencionando hace rato. O sea que En el siglo XVI. cuando se mezcla la cultura o los españoles con las indígenas, ahí surge entonces la nación paraguaya. No son ni profe, españoles ni indígenas. ¿y por qué se llama Paraguay? Paraguay. Y Paraguay tiene muchas teorías, ¿verdad? Mm, Paraguay, dice corona de palmas y aguas. Hay varias teorías del nombre Paraguay. Bueno, mm, eh, es- ¿y cuándo nace el Estado paraguayo? Bueno, rápidamente entonces voy a decir. La nación paraguaya surge en el mestizaje. El Estado paraguayo, que es la organización, ¿qué es el Estado? Es la organización de una nación. El Estado surge a partir de la independencia, el 14 y 15 de mayo. ¿Entienden? Entonces, la nación surge con el mestizaje y el Estado surge con la independencia del Paraguay. Antes no era Paraguay, o sea, no era un Estado. Era un pueblo, sí, era una nación, pero dependía del Reino de España. Por eso, esa diferencia. ¿Y en qué se diferencia nación de Estado? Nación es el pueblo con una cultura. Y el Estado es la organización del pueblo. El Estado, que surge con la independencia. Bueno, dice después, ¿cuál es la diferencia, la importancia de la cédula real del 12 de septiembre de 1537? derecho a votar, creo, ¿no? Sí, perfecto. Oh, Bien. En nuestro tiempo se está agotando. Sigo. ¿Cuál fue el aporte de Hernandarias a la nación paraguaya? profe Hernandario fue el primer mestizo, ¿no, verdad? No, ¿No? de hecho que no, no. ¿El hijo de quién era el primer mestizo? Y De nosotros Irala. estamos hablando, Alejo García tuvo Ah, descendencia con una indígena. Yo creo que él fue el primer paraguayo que fue documentado. ya. Y siempre fueron españoles con indígenas, no españolas con indígenas varones, ¿entienden? Bueno, Y a siempre el mí. sometimiento, siempre el sometimiento. Dice después, ¿cuál fue el aporte de Hernandarias a la nación paraguaya? Creo que ya dijeron o no. Fue el primer alcalde. Sí, hay más. Hay pequeñas cositas. Bueno, ¿por qué la provincia del Paraguay fue sumida al olvido? No sé, profe. ¿Por qué? Sí, porque no encontraron oro, plata, nada aquí. Y cuando conquistaron el Perú por el norte, entonces Paraguay ya careció de importancia. Antes servía para el abastecimiento de comida y de todo lo que necesitaban, pero después ya perdió importancia. Y Nos Buenos Aires usaron. fue un eje importante justamente en la economía de España. Por eso es que se quedó mal olvido el Paraguay hasta hoy en día, ¿verdad? Pero de hecho que como decía un compañero, Paraguay se desarrolló de forma independiente, de una forma radical en Sudamérica. Era una Profe, potencia prácticamente. Lastimosamente, bueno. ¿En qué profe, consistieron la encomienda y la mita? Rápidamente, la encomienda fue una forma de someter a los indígenas. Eso fue en Paraguay. Oh, Y la mita profe, en Perú. ellos querían llegar a Perú, ¿verdad? Sí, ¿Y pero cómo pero sabían que había ahí en Perú oro y demás cosas así? porque los Tipo, indígenas presidente lo hizo. mencionaban, los indígenas sabían. Había siempre un odio, los indígenas guaraníes tenían un odio hacia el norte, hacia los incas. Ellos Profe, siempre pero ¿por quisieron qué conquistar, odio? pero ¿Y por nunca. qué no era envidia? Y mira, guaraní quiere decir guerrero. La palabra guaraní quiere decir guerrero. Jaecuera hoy cobai se minte hoy. ¿Mm? Ellos pero en Ya el entonces será. guaraní, el estaban en guerra. guaraní. Para ellos era más importante pelear que tener una familia. Luque tenía que llamarse. No sé yo eso, pero yo mencionaba la encomienda. ¿Y en qué consistía la encomienda? Que se le encargaba a un español un lugar, una zona. Vamos a suponer, en la zona de Atirá. Bueno, ese estaba a cargo de un encomendero, de un señor español, y él era dueño de todas esas tierras, incluso los habitantes de esa tierra. Entonces, ¿qué hacía? Supuestamente él tenía que bautizar a esas personas y educar. Pero, ¿qué es lo que hacía? Profe, Los explotaba. yo tengo una pregunta. Sí,
¿Cómo sabían en dónde terminaba Paraguay, dónde comenzaba Bolivia, dónde terminaba así? ¿Cómo sabían los límites Y de o hecho que no cómo se había. pusieron Por de eso las acuerdo? guerras. Justamente por eso las guerras. Se está acabando nuestro Oh, tiempo. En esa época no estaba nada delimitado. ¿y el otro? Por eso las guerras, estaba mencionando. Sí, Eh, pero antes de la guerra contra la intolerancia, que nos quedamos así chiquititos, ¿cuál fue la guerra anterior para que nos quedemos así, que el mapa sea más grande? y O sea, el no, Paraguay sea más grande antes de de hecho la que la Triple Alianza. provincia del Paraguay en esa época, la provincia del Paraguay era amplia. Hasta la frontera con Brasil podemos decir que era Paraguay, porque Brasil Ujú. estaba justamente gobernada por Portugal, por el reino de Portugal. Y ellos cuidaban sus fronteras. También muchas veces pasaban, pero había una confrontación entre los paraguayos y los brasileños en ese sentido. Pero después cuando Paraguay se Mm. independiza antes de Brasil, fueron, por supuesto que odiados por por el reino de Portugal, por supuesto. Pero